Inge, una pregunta, ¿el deber es hasta el viernes de noche? Sí, sí, sí. Hasta las 11 ha de ser, ¿no? Oh, Un poco más creo que es. ay, 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 eso quería. Gracias, Inge. Bueno, sigamos nomás ya aquí. Entonces, para explicarte, Diego, verás, estamos hablando nosotros en el aspecto financiero. Claro que está bien, yo tengo pago, me libro de la deuda, perfecto, nadie dice. Son decisiones que se toman. Estamos hablando nosotros en la parte de las finanzas. Ya. Entonces, esos $1,000 para 12. Entonces, estarías pagando 83,83 cada mes. ¿Sí? Pero ya de los 1,000 que tienes, pagas 83,83. Te quedan 916,67. ¿Qué haces con eso? ¿Para qué necesitas eso? ¿O para qué utilizarías ese dinero? Lo que vas a pagar, como te digo, esas cuotas son de 83, que puedes conseguir tú cada mes. Entonces, tú una persona que trabaja, tienes ese dinero, tienes ahorrado los 1,000, dices, me compro porque me compro. Pero también tienes esta otra opción. Entonces, ¿para qué necesitas los 916 o los casi $1,000? ¿Para qué necesitas? ¿En qué utilizarías? ¿Sí? Entonces, el beneficio que tienes que darle al dinero. Entonces, aquí tienes esa facilidad, vean, es una parte de los beneficios de la tarjeta de crédito. Así saben salir esto. ¿Sí? Pero aquí ya tienes la diferencia, esta diferencia que tienes de los $1,000. Entonces, ¿eso en qué vas a utilizar? Para que te dé más beneficio, algún tipo de beneficio. Entonces, si has oído los imprevistos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, solo como ejemplo, no es que aquí coges pagas de contado, ya, menos $1,000. Se te presenta uno de estos imprevistos, una urgencia médica, que requieras tú que tengas que pagar unos $450. ¿De dónde has? Y no tienes ese efectivo. Entonces recurres a un crédito, ¿cierto? Entonces recurres a un crédito y estás pagando ese crédito. Tienes que pagar.
Entonces aquí tienes el beneficio en lo que es, no, tengo yo este asunto médico, entonces me sirve para eso. Ya tienes un beneficio más que has hecho. ¿Sí? Eso ya depende de la decisión que se tome. Por eso es que les recomiendan a la empresa. No estoy hablando a la persona, sino a la empresa endeudarse a largo plazo, sobre todo a largo plazo. Ya. Entonces aquí tenemos el formato del apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero parte de las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Dónde está este dato? ¿Dónde está este dato que tenemos aquí? ¿De dónde cogemos este dato? ¿Sí? Este dato tomamos del apalancamiento operativo. O sea, viene en cadena, sí. Es seguido que se establece. Es consecutivo. Como primero hacemos el apalancamiento operativo, en el cual nosotros calculamos y tenemos este valor de las utilidades antes de intereses e impuestos. De ahí se toma el valor para hacer el apalancamiento financiero. Las utilidades antes de intereses e impuestos. Los intereses están relacionados, por eso dice la palabra, los intereses por aquellos valores que paga la empresa por los créditos o préstamos realizados. Tiene que pagar intereses, porque ha hecho préstamos, se ha endeudado la empresa y tiene que pagar. Entonces aquí le restamos los intereses y queda las utilidades antes de impuestos. Ya sabemos nosotros que las empresas tienen que pagar un impuesto sobre las utilidades. Ese impuesto sobre las utilidades que pagan las empresas y que se llaman de las utilidades antes de impuestos es en nuestro medio el 25%. En todas partes del mundo, las empresas tienen que pagar impuestos sobre sus ganancias, impuestos sobre sus utilidades. Entonces, en nuestro medio es el 25%. ¿Sí? Una vez restado, porque los impuestos también se restan, nos quedan las utilidades después de impuestos. En la clasificación de las acciones, hay acciones preferentes. Entonces, estas acciones preferentes son títulos valores especiales que tienen determinados socios, que tienen determinadas accionistas de la empresa. Entre ellos los que mayor capital han aportado, tienen una cierta cantidad de estas acciones preferentes. Y estas acciones preferentes, la junta de accionistas y sobre todo la junta de estos accionistas, de estos propietarios que tienen este tipo de acciones, se reúnen para determinar qué ganancia van a tener estas acciones. Por eso se llaman los dividendos. No se olviden, dividendos de las acciones son las ganancias que tienen las acciones. Si es que tuviesen del caso. Y restados los dividendos de acciones preferentes, tenemos las utilidades disponibles para acciones comunes, que es la mayoría en lo que se divide el capital en acciones, que se les llaman el capital de la empresa, el capital propio en acciones, que se les llaman acciones comunes o acciones ordinarias, se les llama. Ustedes van a encontrar en los libros, en algunos, acciones comunes y otros acciones ordinarias. Es lo mismo. Entonces, del capital propio se determina, como ya hicimos, este número de acciones comunes. Estas utilidades disponibles para acciones comunes, ¿sí? Que en la contabilidad decimos utilidades disponibles para los accionistas, para acciones comunes. Se va a dividir para el número de acciones comunes que tiene la empresa. Entonces nosotros dividimos el 1.000.000 para 100 que era cada acción, entonces teníamos 10.000 acciones. Aquí vendrían. Número de acciones comunes, 10.000, aquí. Entonces dividimos la utilidad para el número de acciones comunes y nos da las utilidades por acción común.
es decir, la ganancia que va a tener cada utilidad y que se denomina UPA, pero con minúsculas. Utilidad por acción. Entonces, entre más alta sea esta utilidad, el incremento de estas utilidades, entonces la empresa va a tener un mayor grado de apalancamiento financiero. Entonces, ¿por qué es esa finalidad en la parte financiera? Por las ganancias. Entre más ganancias que tenga una empresa, más rentabilidades que tenga la empresa, ¿sí? Esa empresa está destinada ¿a qué? A que exista mayor inversión, como ya les expliqué, en esa empresa. Se invierte en esa empresa, la empresa que tiene altas ganancias, altas utilidades, que las acciones cada vez ganen más. Entonces, esa es la finalidad. No es que, claro que la utilidad por acción lleva al propietario, lleva al accionista. La ganancia por acción lleva al accionista. Pero en el marco conceptual de lo que es el entorno empresarial, esa es una de las empresas de mayor inversión que va a tener, o de constante inversión. Inversionistas de afuera pueden ser los mismos de la empresa, pero la mayor parte son de afuera, porque ven en esa empresa que tiene muchísimas ganancias, tiene altísimas ganancias. ¿Sí? Y van a invertir en esa empresa, Una vez que se ha terminado de elaborar el apalancamiento financiero, entonces también se aplica el grado de apalancamiento financiero. Entonces aquí es el cambio porcentual, la variación porcentual. Cambio porcentual en las utilidades por acción sobre el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. Así como hacíamos el apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento operativo, que era igual al cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre el cambio porcentual en las ventas. Aquí es, en cambio, la relación de las utilidades por acción con respecto a las utilidades antes de intereses e impuestos. Y asimismo, esta parte que les preguntaba ayer en el apalancamiento operativo. Si el grado de apalancamiento financiero es mayor que 1, existe apalancamiento financiero. Y si es menor que 1, no existe apalancamiento financiero. Entonces, en conclusiones, ¿qué establecemos nosotros? En ambos apalancamientos, ¿cierto? Viene ya lo que es la eficiencia que hablábamos de la gestión de la empresa. ¿Incrementar qué? Incrementar sus utilidades. Vean que, perdón, incrementar sus ventas. Entonces, aplicará un sinnúmero de técnicas, un sinnúmero de procedimientos. Incrementar las ventas. Disminuir, reducir los costos. Y por ende se van a incrementar ¿qué? Las utilidades. Utilizar el crédito ajeno, en la proporción determinada. ¿Sí? Utilizar el crédito, así no quieran, la parte financiera le dice que sí. Utilizar el crédito como parte de su financiamiento, sobre todo el crédito a largo plazo o el préstamo a largo plazo. ¿Sí? ¿Para qué? Para incrementar su grado de apalancamiento financiero y también para incrementar las utilidades por acción. Entonces hay empresas, como les digo, empresas a nivel mundial. Sus utilidades le generan muchísima ganancia. Entonces esas acciones, las utilidades por acción, esas acciones son altamente cotizadas para los inversionistas. Entonces ahí viene una inversión segura dentro de esta empresa. Yo voy a invertir en esa empresa, a mí me van a dar acciones, me van a dar papeles. Entonces yo veo que tiene una altísima rentabilidad esta empresa. Entonces yo sentadito con un determinado número de papeles, de acciones, voy a ganar dinero. ¿Sí? Entonces en eso consiste establecer esta parte del apalancamiento financiero. ¿Sí? Entonces en lo que establece
La capacidad de la empresa de sus cargos financieros fijos está en el tipo de endeudamiento que haga, en el monto y también en la utilización de ese financiamiento ajeno, que tiene que producirle mayor ganancia, porque está utilizando recursos ajenos. Entonces ya tenemos este es el formato. Aquí tenemos el formato. ¿Sí? Entonces es un poco más, ¿no? Es un poco más extenso que el apalancamiento operativo. Pero este dato de aquí, este dato viene del apalancamiento operativo. Las utilidades antes de intereses e impuestos. Aquí no podemos nosotros poner un valor diferente, sino el que vino del apalancamiento operativo. Entonces, por eso tenemos que hacer el apalancamiento, primero el apalancamiento operativo y luego el apalancamiento financiero. Entonces, aquí se ve el nivel de crecimiento, lo que se llama en la parte de la empresa, ¿sí? Sus rentabilidades, sus ganancias. Por eso decíamos nosotros, la situación económica y financiera. ¿Dónde medimos la situación financiera? Aquí. En la generación de estas ganancias, de esta rentabilidad. Sí, que al final concluyen en las ganancias que tiene cada acción. Cada acción que está desprendida del capital de la empresa. ¿Cuánto gana cada acción? ¿Sí? Las acciones, como les digo, son títulos, valores, son papeles que la persona que ha invertido en esa empresa, que ha puesto dinero en esa empresa o ha puesto bienes en esa empresa, de acuerdo a cómo esté estructurado el capital propio, entonces le van a entregar un número determinado de acciones, que van a tener nada más que un valor nominal, que se llama así valor nominal o valor de la acción. Las acciones no tienen tasa de interés. Las acciones no tienen tiempo. Entonces viene una acción. La acción, dice la acción, un valor nominal de $100 o una acción, valor nominal de $1000. Nada más. Como les digo, no tiene tasa de interés ni tiene tiempo. Como puede ser algún otro documento, ¿no? Que tiene un valor, tiene una tasa de interés y tiene el plazo. Aquí no. La ganancia de esta acción va a depender de la utilidad que haya generado la empresa. ¿Sí? Y en la parte del apalancamiento, si la empresa en el apalancamiento financiero utiliza recursos propios, no va a poder apalancar. Entonces no va a tener apalancamiento financiero o va a ser muy bajo ese apalancamiento financiero. Se va a hacer casi igual a 1, puede ser 1,05, 1,02 o 1,1 como máximo. ¿Sí? Entonces va a ser muy bajo eso. Pero en cambio, si utiliza el crédito, el financiamiento ajeno, entonces ese grado de apalancamiento financiero va a ser mucho mayor a 1. Será 1,5, 1,7, 1,8 o puede ser 2 y todo eso. ¿Sí? Pero tiene que usar ese recurso para generar ganancias. Entonces, ¿para qué hago el préstamo a mi empresa? Para adquirir alguno de estos activos para que me generen ganancia. ¿Para qué hago yo préstamos a corto plazo? ¿Qué compro? Mercadería. La mercadería le vendo y estoy generando también la ganancia. Así es en la empresa. O compro materia prima a corto plazo. Me endeudo a corto plazo con el proveedor, compro materia prima. Elaboro los productos y vendo y con eso pago. Con eso estoy pagando a los proveedores. Y además me va quedando ganancia. Entonces, esa es la actividad de la empresa. ¿En la qué? Para generar mayor utilidad y al final que las acciones tengan más ganancia, más rentabilidad. Entonces tengo que utilizar, de alguna manera tengo que utilizar el crédito. Y como les había dicho, los dos apalancamientos, los niveles de ventas. Como le decía Yasmín, para ver la inversión en la empresa, los niveles de ventas. ¿Sí? El nivel de endeudamiento.
¿sí? En los niveles de ganancias, los flujos de efectivo, ¿sí? Y las utilidades de estas rentabilidades, incluido las ganancias de la acción, que se llaman dividendos de las acciones, las ganancias de las acciones. Por lo menos se revisa de unos 4 o 5 años atrás. Si la tendencia siempre ha sido a crecer, a ganar más, entonces ahí puedo yo arriesgar mi inversión. Ahí puedo arriesgar mi inversión. Si no, no, pues. Si la empresa veo utilidades pequeñitas, si las utilidades son bajas, las utilidades por acción también van a ser bajas. Esa es la relación. No es que las utilidades obtenido utilidades bien bajas y la utilidad por acción al último vaya a ser alta. ¿De dónde se saca? No, nada. Si es alta, va a ser alta la utilidad por acción. Si la utilidad de la empresa es baja, la utilidad por acción va a ser baja. Entonces, todo eso se analiza por el. Entonces, mañana haremos los ejercicios respectivos del apalancamiento financiero. Y vamos a tomar, ya para hacer igual, los ejercicios de estos que teníamos con los formatos un poco grandes del apalancamiento operativo, vamos a tomar los datos de ese apalancamiento operativo, de las utilidades antes de intereses de impuestos, para hacer lo referente a esto del apalancamiento financiero. Entonces nos vemos el día de mañana. Estoy en G. Hasta mañana en G. Hasta mañana.